Bueno, como les dije, vamos a empezar 3 etapas. Primero quiero hablar un poco sobre la relación de la ciudad y la naturaleza. Y esto de la ciudad resiliente que hemos estado empujando, se me hace que ya no va con esta nueva vida, sino necesitamos más bien una ciudad respetuosa, porque resiliente significa esto de estoy aquí y me acomodo a lo que pase, pero más bien creo que hemos estado cambiando todo el sistema ecológico y necesitamos ser más respetuosos con la naturaleza porque tiene mucha conexión la forma en que conectamos con la naturaleza y las epidemias. ¿Qué son las pandemias? Las pandemias, 3 de cada 4 infecciones son enfermedades zoonóticas, que es la enfermedad de animales que se pasan al ser humano. Estas enfermedades normalmente están en reservas naturales, están en un grupo de animales que tienen este virus, pero que no tiene efecto en ellos. Entonces, al acercarse el animal al ser humano o a través de otro animal que sí le afecta este virus, se nos pega a nosotros el virus y este es un gran problema. Entonces, no nos había tocado, habíamos tenido varias infecciones endémicos, o sea, en una sola zona o en un solo continente, pero no nos había tocado a nosotros que fuera una pandemia, como hace muchos años con la fiebre bubónica, por ejemplo. Es un caso, como dice Javier Tucena ahorita, pues único en nuestra época, y viene en olas normalmente estas pandemias, las logramos controlar y vienen otras olas. Por ejemplo, la fiebre bubónica duró 700 años y tuvo 3 olas muy fuertes. Hemos tenido miles de infecciones fuertes en la historia desde antes de Cristo, pero cada vez se acelera más el número de infecciones que estamos teniendo. Entonces, sí es importante hacer algo para controlarlo. Y lo que ha pasado es que hemos reconfigurado totalmente nuestro ecosistema en una forma que hacen esta transmisión más factible, la transmisión de los animales, de la infección del animal al ser humano. Esto se hace por la deforestación, la agricultura y la expansión urbana es lo más importante en este tipo. Hace que los animales se acerquen más al ser humano porque destruimos su hábitat y nos acercamos a su hábitat. Las nuevas tecnologías de transporte también ayudan a dispersar los microbios peligrosos. Entonces, pues antes se tardaba muchísimo en llegar una infección a otro lado, pero ahora con el sistema de transporte, pues ha sido increíble. Y además que este virus que tenemos es sumamente contagioso, es muy inteligente porque si nos matara, no podría viajar y transmitirse, y entonces su sobrevivencia es no matar tanto para expandirse en la población. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de esta relación con la naturaleza. Yo ahorita le platicaba a Javier que estoy en el Hudson Valley, al norte de Nueva York, donde tenemos mucho Lyme disease. Las ratas que les llaman white-footed rats o las ratas de pies blancos son unas ratas muy resistentes, viven en cualquier ambiente y llevan el virus que luego infecta a las pulgas o las garrapatas y luego nos infectan a nosotros. Hay muchas especies que están muriendo y que en los siguientes años se van a morir de animales y uno de ellos es el que acaba con este tipo de ratas. Además, aquí en el Hudson Valley, por ejemplo, el bosque ha sido devastado y hay muchos pequeños parches de bosque en donde los mamíferos más grandes no sobreviven y son los predadores o los que se pueden comer a las ratas que tienen el Lyme disease. Y se sigue deforestando, o ya se ha seguido deforestando, y ya están descubriendo que estas ratas se van a expandir completamente por el Hudson Valley y va a haber muchísima más probabilidad de que tengamos el Lyme disease. En el otro, por ejemplo, el murciélago de fruta, en Malasia, que hubo mucha deforestación,
el murciélago no teniendo el hábitat para alimentarse ahí cerca, se acercó a las granjas de cerdos que habían puesto ahí algunos habitantes, comió frutas de árboles que estaban cerca de la granja de los cerdos, e infectó a los cerdos, los cuales infectaron al ser humano. Gracias a Dios se dieron cuenta de dónde venía la infección y lograron controlar eso. Pero esto es por la deforestación. Se están acercando los murciélagos que tienen esta infección, que a ellos no les hace ninguna reacción, pero que al cerdo y al ser humano sí le hace la reacción. Otro ejemplo es que en Nueva York tuvimos casos de cuervos que se empezaban a morir encima del zoológico del Bronx y no sabían qué pasaba. Y de repente también hubo humanos que les empezó a afectar una enfermedad. Y luego ya se dieron cuenta que era el West Nile. Y el American Robin, que es un pájaro que resiste mucho también y que come en el piso cerca de los mosquitos, afecta también a los mosquitos con el West Nile y luego los mosquitos nos dan a nosotros el West Nile. Entonces es súper importante esta relación, cómo estamos desequilibrando nosotros y nos estamos acercando al mundo animal que está balanceado y que las enfermedades que tienen ellos están en control. La fiebre amarilla en los mosquitos, por ejemplo, si deforestamos y ya no llegan pájaros en esa zona, no se comen los mosquitos y tenemos más fiebre amarilla con mosquitos. Entonces, yo pienso en una sociedad respetuosa en la que empezamos a hacer, este es el típico diagrama de cómo hacemos un análisis de desarrollo urbano, en donde vemos pues, cómo está la topografía, cómo está el agua, el tipo de uso de suelo, el tipo de suelo. Y sabemos perfectamente que si movemos la topografía de una cañada, por ejemplo, el agua se va a mover y se va a cambiar de lugar. Pero lo que no sabemos es qué pasa si estamos destruyendo estas especies de flora o de fauna. ¿Qué estamos desequilibrando? Y no hay esos estudios y no los estamos haciendo. Entonces, una de las acciones muy necesarias que tenemos que hacer es detener la expansión de las ciudades, que ya lo sabemos, pero ahora es algo como más de emergencia. Tejer otra vez el sistema natural, porque lo que dicen los científicos es que para lograr tener un balance necesitamos tener una gran diversidad de flora y fauna y grandes bosques que sostengan a los mamíferos más grandes, porque en pequeños parches solo viven ciertas especies. Estudiar el sistema ecológico, educar cómo evitar el contacto con las fuentes de contagio, ya que saben muchos granjeros de estos murciélagos han tenido ya su control de cómo evitar que lleguen los murciélagos a la fruta, protegen los árboles de fruta, y planes para reducir el hambre en zonas rurales, porque hay mucha gente que caza animales salvajes, y esta es otra forma de pasar los virus, que son en los mercados, como nos platicaron del mercado Wuhan, donde llegaban los murciélagos y diferentes tipos de animales, todos en cajas uno encima de otro, y los genes empiezan a cambiarse y empieza a haber toda una nueva infección, como una nueva red de por donde el virus se puede ir. Infecta a un tipo de animal, el tipo de animal a otro, y ese nos puede infectar al ser humano. Y planes de trabajo también en zonas rurales para que no haya deforestación. Entonces, ¿cuál es la respuesta a crisis que hemos tenido en la historia? Por ejemplo, la fiebre bubónica, que es causada por la pulga de las ratas, que ya no teniendo ratas, brinca al ser humano y afecta al ser humano también. Duró, como les dije, 700 años, con 3 olas muy fuertes, y al final de la ola ya, con todas las herramientas que hacían de cuarentena y todo, se logró controlar antes que hubiera una cura o algo. Estos que ven aquí arriba, que son como unos disfraces con picos, los usaban porque pensaban que la fiebre bubónica, no entendían que eran las pulgas de las ratas, venían de los olores y de la pudredumbre del suelo que contaminaba el aire
y entonces al respirarlo se morían. Y veían que las ratas se morían porque aparecían miles de ratas muertas como primer síntoma de que había fiebre bubónica. Y ellos pensaban que era porque estaban cerca del piso y olían primero la pudredumbre. Y bueno, el cólera y la tifoidea llegaron a las ciudades hace muchos años. La peste bubónica mató en la segunda ola casi a la mitad de la población de Euroasia y África. Transformó toda la demografía porque mataba a los jóvenes. Entonces, el que no había gente para plantar las tierras y subieron los sueldos. No había suficiente gente para plantar todas las tierras y entonces usaron más animales, entonces hubo más proteína y la gente comía más proteína y hubo mucho mejor salud. París era uno de los lugares donde tenía todas estas enfermedades y era uno de los mejores lugares en medicina en aquel entonces. Y chistosamente hacían como un mapa de olores pensando en que la enfermedad venía de los olores y localizaron las zonas por los olores en donde venían este tipo de enfermedades como cólera, tifoidea y demás. Y entonces pensaron en todo un saneamiento de la ciudad. Y todo el plan de Napoleón III y de Haussmann es en parte un saneamiento de la ciudad, que además de estos grandes bulevares, lo que no vemos son las grandes tuberías de drenaje y de agua que se construyeron para evitar estas infecciones. Y se diseñaron los excusados, los cuartos con azulejo, las tuberías. El modernismo igual fue una respuesta a la tuberculosis. Se dieron cuenta que la gente que tenía tuberculosis, que estaba al aire libre y con el sol, se recuperaban mejor. Entonces, toda la arquitectura del modernismo fue una respuesta teniendo grandes ventanas, más conectado con la naturaleza, más viento. Chistosamente, esta, que es una de las casas más importantes de Le Corbusier, era de un doctor y tenía un lavabo a la entrada en el lobby para que el doctor se lavara las manos siempre que llegara. Y bueno, las soluciones que estamos usando nosotros ahorita para esta pandemia son soluciones del siglo XIV. La cuarentena es lo que hacían ellos. Lazaretos, ellos hacían unas como aduanas donde tenían que cuarentenarse los extranjeros y las mercancías, que es básicamente lo que está haciendo Hawái y Londres. Y muchas otras ciudades lo están pidiendo, que hagas la cuarentena al entrar a su ciudad. El análisis de datos, lo sabemos que la cólera lo descubrieron que venía del agua por el análisis de datos. Ahí comenzó todo este estudio de estadístico del análisis de datos, que es lo que estamos haciendo ahorita con el COVID. Entonces, todas estas herramientas que estamos usando son herramientas muy viejas y necesitamos herramientas con la tecnología actual. Los científicos están diciendo, ¿por qué no hacemos un pronóstico de virus? Ellos dicen, se perdía mucho dinero cuando no teníamos el pronóstico del clima, cuando no sabíamos cuándo iba a venir un huracán o algo. ¿Por qué no podemos tener un pronóstico de virus de decir, porque sabían, por ejemplo, que en China había este tipo de virus con los murciélagos desde hace tiempo? Tener un pronóstico de virus y poner a la gente a trabajar en soluciones para esto ayudaría mucho a estar preparados. La otra cosa que está pasando es que se están tratando de usar todas las herramientas como el Fitbit, de joyería de Fitbit, el teléfono, el reloj, el iWatch, el anillo Aura, que te dicen todos los síntomas que tienes y te pueden decir si tienes calentura, tu ritmo cardíaco, cómo está, como para checar a la población cómo está en cuestión de salud y estar analizando a la población. Entonces, si la infraestructura del siglo XIX fueron las tuberías de drenaje y agua pluvial, agua potable, ¿cuál es la infraestructura del siglo XX que vamos a tener que construir para este tipo de pandemia? Esto no está relacionado con enfermedades, pero es también una crisis que tuvo el mundo, que fue la bomba atómica,
y que cambió también las ciudades y que las ciudades reaccionaron en una forma. Estados Unidos estaba muy asustado por lo que había hecho con la bomba nuclear. Destruyó una de las bombas, mató al 75% de los doctores de una de las ciudades. Entonces, con el miedo de que una bomba nuclear pudiera destruir todo el conocimiento de Estados Unidos, con la herramienta ya del automóvil, empezó una estrategia de expansión de las ciudades y de dispersión, y gastó muchísimo dinero en carreteras. Y básicamente esto marcó la forma en que construimos las ciudades hasta ahorita. Es una planeación del miedo, básicamente. Entonces, para mí, no me gusta hablar de la nueva normalidad porque yo creo que lo normal ahorita no es lo correcto, ni estamos contentos con lo que hay, sino es la nueva transformación. O sea, París no volvió a una nueva normalidad, ni Inglaterra, sino transformaron completamente la ciudad a una ciudad inimaginable en aquella época. Las tendencias, entonces aquí voy a hablar un poco de qué tendencias estamos viendo y cómo el COVID ha afectado. Las tendencias universales de la ciudad, yo veo un segundo ciclo del centro de las ciudades. Tiene Estados Unidos 10 años que las ciudades mayores están perdiendo población, como Nueva York, San Francisco. 5 años con las ciudades más pequeñas como Houston, así, perdiendo población, y ganando otras ciudades como Filadelfia gana población, y los suburbios ganando población de nuevo, y además saliéndose gente a las zonas rurales. Ahorita que estoy aquí en la Hudson Valley, en el norte de Nueva York, es casi estar como en un suburbio. O sea, han deforestado muchísimo, entonces estamos todavía extendiéndonos, y yo creo que todo esto está pasando porque no hemos podido solucionar como ciudad muchos de los problemas, sobre todo las casas, por ejemplo, para casas, residencias sociales. No hemos podido con la gente más vulnerable, no podemos solucionarlo, y se ha ido a unos costos exorbitantes. Y una de las cosas que vimos con el COVID es que la densidad no era el problema, no fue un problema, sino el hacinamiento en la ciudad. Los barrios que sufrieron más fueron los barrios de latinos y negros, por ejemplo, en Nueva York, que vivían varias gentes en un mismo cuarto. Pero hay tendencias positivas también. Los suburbios se están volviendo unos suburbios distintos, unos compactos, caminables. Hay muchas comunidades que ya tienen más respeto a la ecología y están haciendo comunidades ecológicas. En muchas ciudades desarrolladas están reforestando tierra deforestada. Hay un empuje muy fuerte en esta época por el transporte público, por la infraestructura ciclista y por el peatón. Y hay un gran interés en la recuperación del espacio público, y hay una gran esperanza en las ciudades todavía. Pero en México vamos 50 años atrás. Si Estados Unidos ya va en el segundo ciclo del centro de las ciudades, nosotros estamos comenzando el primero. Estamos comenzando a compactar nuestros centros. Estamos haciendo todavía comunidades cerradas, suburbios típicos de antes, expulsando a los pobres a la periferia y sin una voluntad política para el transporte público. Y la densidad, para mí, todo esto de la ciudad compacta, no hay una buena teoría que nos diga cómo hacer la ciudad compacta, que no es lo mismo hacer densidad por todos lados, porque esa densidad es una densidad desconcentrada que no te va a hacer nada compacto. Entonces falta mucho conocimiento en cuanto a cómo hacer estos subcentros y estas ciudades, porque yo creo que lo que tenemos que hacer como respuesta es un sistema de ciudades medianas y chicas, y ya lo vemos en México como Mérida, Tijuana, Querétaro, están agarrando mucha fuerza, y eso nos va a ayudar a la expansión, que hagamos estas ciudades compactas, porque si vemos Querétaro, sí están habiendo proyectos en Querétaro en el centro y a los alrededores del centro, pero también hay una gran expansión
que está sucediendo en Querétaro. Entonces creo que es importante enfocarnos en los centros de la ciudad, en el centro de Monterrey, con un buen plan maestro, y en las afueritas del centro también, que hay muchas zonas con muy buena oportunidad. Y necesitamos una ciudad definitivamente más equitativa, en donde hagamos casas dignas para los pobres, y lo que hemos visto que es una de las infraestructuras del siglo XXI es la infraestructura digital. Nosotros logramos incrementar en el mundo 20% del uso, hicimos 20% más uso de la infraestructura digital sin mover un dedo. O sea, si hubiéramos necesitado que las calles se aumentaran por 20% o las tuberías de drenaje o de agua en 6 semanas hiciéramos ese 20% de incremento, no lo hubiéramos podido hacer. Todo lo que hemos podido hacer ahorita es gracias a esta infraestructura, pero no le llega a todos, y la infraestructura como las avenidas está hecha, avenidas amplias en las zonas comerciales y avenidas más angostas en las zonas residenciales. Y ahora que todos estamos trabajando desde la residencia, estamos usando infraestructura digital más angosta para manejar bancos, para manejar compañías, para todo eso, y estamos viendo cómo a veces nos falla internet. Y necesitamos definitivamente, además de esta infraestructura digital, pensar en la infraestructura verde, de reforestar las reservas naturales y tener estos buffers en donde veamos nosotros que tenemos un peligro de estar en contacto con especies que tienen virus que pudieran llegar a afectar al ser humano. En la arquitectura también vemos la necesidad que tuvimos de balcones, de terrazas, de patios. Yo veía a la gente poner las mecedoras al frente de las casas como pudieran, y volvemos al pasado donde teníamos las mecedoras enfrente de las casas y la gente veía pasar a la gente. Lo hemos dejado de construir en la arquitectura. Necesitamos puertas y elevadores sin contacto, salas de esperas con distanciamiento, ventilación natural. Es uno de los problemas más fuertes con esta enfermedad, es la ventilación. Y más edificios en donde se permita ventilación y balcones, y obviamente uso de materiales antibacteriales. Entonces necesitamos utilizar toda esta tecnología para mejorar la arquitectura y estar preparados para este tipo de epidemias. En cuestión de vivienda, de las tendencias que veíamos ya desde antes del COVID era que hacíamos residencias más pequeñas, pues más hacinamiento. Las residencias sociales alejadas del centro, dándole necesidad a esta gente de transportarse en el transporte público desde muy lejos, y súper caras, más del 30% del ingreso en vivienda. En Nueva York, el 30% de la población paga más del 50% de su sueldo en vivienda. Y el impacto que vimos por el COVID es un contagio por el hacinamiento en estos barrios más pobres. Todo el que pudo se escapó de la ciudad. Eso pasó en la pandemia de la fiebre bubónica también. Todo el mundo salió corriendo de las ciudades. En Nueva York yo vi muchos casos con amigos que ya se estaban pensando cambiar de ciudad en unos 2 o 3 años. Llegó el COVID y buscaron la casa en 3 meses y se fueron. Los que tienen casas de campo se salieron a las casas de campo. Y una necesidad de balcones, jardines, oficinas, salón de clase en la vivienda. Y la necesidad de internet y computadoras también. Descubrimos con esto que los pobres fueron los más afectados, que las viviendas no tienen mucha infraestructura, mucha gente ni siquiera tenía agua para limpiarse las manos, ni electricidad, y menos internet para seguir educándose. Y otra cosa que descubrimos es que los hospitales estaban lejos de los sectores pobres en muchas ciudades. El futuro, necesitamos cambiar todo esto y hacer la casa digna para todo tipo de gente en cercanía. En San Pedro, si ahorita construimos San Pedro con la reglamentación que existe, logramos meter el doble de la población. No necesitas incrementar nada la reglamentación para lograr duplicar la población con casa digna a todo el mundo. Entonces, tiene que haber una forma. París logró
solucionar la casa para la gente más humilde con su transformación, y últimamente la plusvalía y todo hizo que el ciclo pasara y se fuera la gente para las afueras. Estamos casas accesibles, no baratas. O sea, el que hacer una casa barata porque tiene 75 metros no le sirve a una familia. Necesita una casa de 200 metros para que pueda vivir una familia y que tenga un precio accesible. Y las residencias con acceso, jardines. Yo no sé quiénes de ustedes ahorita comprarían un departamento que no tuviera un balcón o que no pudieras abrir una ventana para tener ventilación natural. En cuestión de las oficinas, ya veíamos la tendencia de las oficinas desde antes de trabajo remoto. Ya había mucha gente trabajando remotamente. Yo lo hago desde hace 6 años o más. Trabajo en un coworking, que hay muchos coworking en donde los escritorios cada vez se han hecho más chicos y para mí muy ineficientes. Con la planta de oficina abierta, que también la hemos seguido la tendencia, pero es muy ineficiente y uno se puede concentrar muy poco en este tipo de oficinas. Por eso todo el mundo tenemos los audífonos con la música. Y el escritorio sin dueño, el New York Times y American Express, por ejemplo, en Nueva York, decidió que los escritorios se sentara cada quien en el escritorio que estuviera libre, y así se ahorraron 2 pisos de renta. Pero ahora con el COVID desapareció totalmente ese modelo. El coworking y la planta de oficina abierta se tiene que adaptar, dando distanciamiento, un poco volviendo al pasado, a cómo teníamos la oficina, un intermedio, ¿no? De cómo estaba la oficina anteriormente. Y lo del trabajo remoto se aceleró en lo que iba a pasar en 5 años, en 6 semanas. Y en México, lo que iba a pasar en 20, en 6 semanas. Ahora todo el mundo sabemos trabajar remotamente, todo el mundo podemos reunirnos así. Y una de las cosas que descubrimos es que no todos los empleados necesitan ir al headquarters. Y en Nueva York hay mucha discusión de esto, de por qué pagar tanta renta si el trabajador viene 1 hora y media viajando a la oficina para después mandar unos correos, unos emails y devolverse a su casa sin juntarse con nadie más. Entonces, están repensando si tener oficinas regionales. Y descubrimos también que la capacidad del Internet está en las zonas comerciales y no lo tenemos en las zonas residenciales, que tendría que ser un cambio. Entonces, el futuro hay que repensar qué es el edificio matriz de headquarters y qué pasaría en la ciudad si de repente todos estos centros de negocios bajan la densidad y aparecen en las zonas residenciales centros de negocios, como para tener a los empleados que viven en cierta zona poder reunirse en las oficinas regionales. De seguro va a aumentar el 20% del trabajo remoto, ya lo están diciendo las estadísticas acá, y si es que van a trabajar remotamente el 20%, pues va a tener que haber coworkings en los suburbios, y si el 20% de la población va a trabajar desde el suburbio, desde su casa, entonces el suburbio va a tener que tener entretenimiento, restaurantes y más usos para dar servicio a esta gente que va a estar trabajando desde ahí. Las escuelas definitivamente pues fue tremendo el golpe. La educación presencial es lo más importante en la escuela. La educación continua existe en algunas para empresarios, sobre todo que se van una semana a la universidad y lo demás lo hacen en internet. Pero la verdad es que esto fue un golpe tremendo. Batallaron muchísimo las escuelas para poder dar las clases por internet. Falta muchísimo los gestos y la comunicación que tiene uno en el salón de clase, falta. Además que muchas veces no es el salón de clase donde aprendes, sino aprendes en laboratorios o aprendes en la ciudad yendo a ver cosas. Entonces, sufrió mucho la escuela. Y nos dimos cuenta que hay una gran diferencia entre las escuelas con recursos y las escuelas sin recursos. Y las escuelas sin recursos, sin computadores y sin internet, no pudieron seguir sus clases. Y la gente sin recursos tampoco pudo seguir la clase. Y entonces no se ve que en un futuro vaya a cambiar la clase a dar una clase virtual. Falta mucho la tecnología, y una de las tecnologías que
que me gusta mucho ver a futuro es la tecnología de la realidad virtual. Les pongo un videito así rápido nada más para que vean lo que está haciendo Microsoft. Aquí lo vemos. Entonces aquí nada más les platico un poco, o sea, el poder ver a la persona casi como si estuviera contigo. Aquí el del lado izquierdo no está ahí, está en otro lado. Al tener los lentes se pueden ver uno al otro en 3 dimensiones. Y esto te ayuda mucho a los gestos, estar casi presencialmente. Y entonces, si tuviéramos esa tecnología o la realidad virtual como los juegos que juegan ahora, de poder casi tocarte y ver tus gestos y ver las reacciones, entonces pudiéramos tener una comunicación mucho mejor para escuelas o para trabajo. Es una tecnología que se está trabajando y que pues va a evolucionar y tal vez nos ayude, ¿verdad? Entonces, el comercio y el mall, ya sabemos que está cambiando muchísimo el comercio. El mall se está muriendo desde hace muchísimos años. Las compras en línea pues van creciendo. En Nueva York, por ejemplo, los locales comerciales en la planta baja han estado abandonándose desde hace tiempo. Ya teníamos un 10% de abandono. Entonces, si vamos a tener ese abandono en las ciudades del futuro, ¿qué vamos a poner en esos lugares donde antes estaban el comercio? Además, descubrimos que Estados Unidos en general tenía más metros cuadrados per cápita de comercio que Europa y que China, y por eso fue un golpe mucho más fuerte en Estados Unidos. Y ya hay, por ejemplo, este localito de aquí, esta tienda que ven aquí, es Nordstrom's, que es nada más para recoger tu mercancía que compraste en línea o para devolver. Entonces ya vemos estas tienditas que nada más son para hacer tu uso y tienen sastre como antes. Tenemos también ya los apps en donde tú puedes probarte la ropa y ver cómo se te ve. Hay espejos que vas a poder poner en tu casa en donde puedes verte cómo se te ve la ropa. Puedes buscar Gap o el que sea y buscar la ropa y probártela. O hacer citas para ir y probarte ropa, que eso es lo que han estado haciendo mucho con el COVID, es que ahora haces la cita y puedes ir a probarte ropa sin que haya tanta gente. Descubrimos pues, que las tiendas departamentales están en una crisis tremenda. El 50% de las tiendas departamentales del mall van a morir en los siguientes 5 años. Mientras muchas de estas tiendas tronaron, Walmart y Amazon estaban contratando una gran cantidad de empleados. Walmart no nada más es la venta en línea lo que estaba pasando, sino también que la clase media estaba desapareciendo en Estados Unidos. Entonces estaba comprando mucho más en Walmart, Target y estas otras tiendas más baratas, lo cual también se llevan una gran parte del mercado, además del mercado en línea. Y entonces en el futuro vamos a tener otro tipo. Estas son las tiendas del futuro, donde tenemos más bien bodegas en las ciudades para poder tener la mercancía que compraste en línea. Y va a haber totalmente una transformación del mall sin las tiendas departamentales y una conversión de los locales. Entonces, si nuestros malls que diseñábamos con las tiendas departamentales y que luego estuvimos diseñando con los restaurantes o con oficinas, ¿cuál va a ser la ancla? O si se va a desaparecer completamente el mall, o van a ser grandes parques los que nos van a acercar a las tiendas, ¿o qué? En cuestión del medio de transporte, las tendencias que ya había antes del COVID era, el metro estaba perdiendo usuarios por la llegada del Uber, porque muchas veces estaba nevando o lloviendo y es muy fácil agarrar el Uber y la gente que le daba flojera en el metro se iba en Uber. Pero todavía el metro tiene importancia, obviamente. Hay un gran empuje por la construcción de ciclovías, como vimos, y está avanzando la tecnología del autopiloto. Y en el impacto del COVID no pudimos usar el transporte público y fue fuertísimo. Nueva York está perdiendo 140 millones de dólares a la semana. Nueva York, para recuperarse de esta, va a estar fuerte.
hay un mayor uso de bicicleta, no se podían comprar bicicletas, están las bicicletas a $1,000, las más baratas que puedes conseguir ahorita, se vendieron una cantidad y mucho más uso del auto y la preferencia por el trolley que por el metro. Lo que hemos descubierto es que nos faltaba una gran infraestructura para la ciclovía y para el peatón. No hemos llegado a ese nivel de tener la suficiente infraestructura. Y en un futuro, pues vamos a necesitar financiar el transporte público y el transporte público se queda. Es la única forma de mover las masas. Como dice nuestro amigo de Bilbao, el no movernos. Entonces, si vamos a trabajar desde casa y vamos a poder caminar, a lo mejor esa es una solución de no movernos tanto. En cuestión de experiencias de los restaurantes y de todo eso, pues fue un gran golpe. En Nueva York ahorita, por ejemplo, no es Nueva York sin los restaurantes y quítale todo eso y el transporte público y está totalmente triste en Nueva York. Entonces, y teníamos una gran necesidad de socializar y de tener estos eventos. Y el impacto pues fue fuertísimo en los restaurantes, todo el mundo lo sabemos, de los entretenimientos, Airbnb, los hoteles tipo Airbnb también, y el espacio público, la necesidad de desfogarnos. En San Pedro se repelaba mucho que Miguel estaba gastando muchísimo en espacio público, en parques. Yo creo que ahorita no creo que haya alguien que repele sobre eso, porque nos hace mucha falta. Entonces el futuro es yo lo veo como una importancia todavía más fuerte al crecimiento del espacio público y los parques. Y va a volver los restaurantes y todos los teatros y todo, pues van a tener que volver, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra transformación y cómo vamos a mejorar nuestra infraestructura? ¿O cuál va a ser la infraestructura del siglo XXI que vamos a hacer para transformar las ciudades? No nada más volver a una normalidad que no nos funcionaba, sino transformar la ciudad como la transformó París. Y eso se los dejo como reflexión un poco. Estos son mi forma de pensar y algo que he aprendido de lo que he leído, pero me imagino que ustedes puedan tener otra forma de ver las cosas o de ver el futuro.